Buenos días. Su atención, por favor. Inicia grabación. Siendo las 11:17 del día 16 de junio del año 2016, nos encontramos presentes en la Casa de Justicia de Tehuacán, Puebla, a efecto de celebrar la audiencia de juicio oral correspondiente número de causa 2-2016, juicio oral Suroriente, por lo que se hace desconocimiento que el tribunal está constituido por el abogado Lucio León Mata como juez presidente, el abogado Alberto Bagatela Bermúdez como juez relator y el abogado Juan Carlos Malpica Ladro como tercer interviniente. Asimismo, se debe de guardar decoro y respeto. Apercibidos que de no hacerlo, el juez podrá restringir su permanencia en esta sala. Queda prohibido introducir equipos de audio, videograbación, telefonía celular o cualquier otro medio tecnológico que tenga como fin disponer de la presente audiencia. Finalmente, solicito se pongan de pie para recibir al tribunal. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bien, habiéndose constituido el Tribunal de Enjuiciamiento en la fecha indicada por el encargado de sala, para efectos de registro y publicidad, ¿quién comparece por parte del Ministerio Público? Buenos días, señoría. Eduardo Rufino López, agente del Ministerio Público, con datos debidamente registrados en este tribunal. Gracias. Buenos días, abogado Yair Ruiz Guadalupe, con datos de registro previamente proporcionados. Bien, por parte de la defensa. Gracias, señoría. Licenciado en Derecho, Carlos Higinio Díaz Saavedra, defensor particular, con datos y formas de notificación ya proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. Buenos días, su señoría. Carlos Jesús Díaz Lezama, defensor particular, con datos de registro previamente proporcionados al auxiliar de sala. Licenciado José García Contreras, defensor particular, con datos y formas de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Bien. Señor, por favor, le acerca el micrófono. Buenos días, Alejandro Hernández García. ¿Puedo decir algo? Adelante, te escuchamos. Quisiera pedir una disculpa, señor juez, por mi inasistencia del día martes, ya que debido a problemas de salud no pude asistir y le solicité aquí a mi abogado que les notificara. Pero aquí estamos presentes. Muy bien, pues ya ha quedado registro de tu manifestación. En efecto, tu abogado en la fecha anterior nos hizo del conocimiento que por causa de salud no fue posible que asistieras. Entonces, al encontrarte presente, pues seguimos con el desahogo de la audiencia que se programó ya para esta fecha. En ese sentido, hago del conocimiento de los intervinientes que la materia de la audiencia que nos ocupa es la individualización de sanciones y de reparación del daño, a la que se refiere el numeral 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, debo de señalar que de acuerdo a lo que se plasmó en el auto de apertura de juicio oral, en el apartado marcado con el numeral sexto, que se refiere a los medios de prueba que en su caso deban desahogarse en la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño, se estableció por parte del juez de control competente que al respecto el fiscal solicitó que en este rubro se tomen en cuenta las mismas pruebas que le fueron admitidas para la audiencia de juicio, tanto testimoniales, periciales y documentales. No se hace referencia de prueba ofertada por parte de la defensa. En ese sentido, al haber verificado este tribunal de enjuiciamiento la asistencia de los intervinientes, declara la apertura de la audiencia de individualización de sanciones. En ese tenor, le voy a conceder el uso de la voz al Ministerio Público para que proceda a exponer sus alegatos de apertura. Sí, señoría, muchas gracias. Al haberse declarado penalmente responsable al acusado, le corresponde al Tribunal de Enjuiciamiento imponer la sanción que le corresponda al hoy sentenciado por la comisión
del delito de tentación de vehículo robado, previsto sancionado por el artículo 375 en su fracción novena, en relación con los numerales 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado de Puebla, por lo que a fin de lograr una adecuada individualización de la pena y en atención a que en audiencia de juicio oral se escucharon el desahogo de pruebas concernientes al grado de responsabilidad que le representa al acusado y que esas pruebas fueron debidamente incorporadas en el debate de juicio oral. Por lo tanto, solicito se tengan por reproducidas en este momento y que servirá como base para establecer a precisión dicho grado de culpabilidad y la punibilidad que le corresponde tanto a la pena corporal, que de acuerdo con esta Fiscalía es de 6 años, así como lo relativo a la reparación del daño material y moral, por lo que se va a comprobar la cantidad que fue erogada para cubrir los daños y que además tiene que erogar la víctima para que sea resarcida en cuanto a su patrimonio, motivo del desapoderamiento del vehículo de motor con placas de circulación RV 05621 del estado de Oaxaca, y que se le debe de condenar a este pago de la reparación del daño. Ante tal circunstancia, en primer término se deben de atender las peculiaridades del infractor. En ese orden de ideas, es de decirse que tomando en consideración sus datos de individualización mismos que quedaron en reserva, y una vez se va a hacer referencia a ellos, los cuales ustedes tienen a la vista, se trata de una persona joven, de una persona, de los datos que se tomaron de su identificación personal y como ya se ha mencionado, han quedado registrados y quedaron en reserva, perdón. Y tomando en consideración esas manifestaciones primigenias, atendiendo a la peligrosidad, a su estilo de vida personal, sus tendencias, hábitos, se denota que es una persona joven, que cuenta con ingresos de 400 pesos mensuales. Este dato que proporcionó sirve de manera inequívoca para aclarar su percepción salarial. Su educación corresponde, en términos del artículo 4 constitucional, a la instrucción básica. Ello le da un grado escolar que cubre ampliamente el bloque de educación básica que debe de poseer, esto en términos del artículo 3 de la Constitución General de la República, y que en razón de esta formación básica contribuye definitivamente a su formación cultural, pero sobre todo su formación cívica, lo cual involucra al individuo en los roles sociales y en las reglas generales de convivencia en sociedad. Por cuanto hace a su lugar de residencia, extracción y percepción monetaria, cabe destacar que, atendiendo el principio indubio pro reo, su grado de culpabilidad tiene como punto de partida que es mínimamente culpable. Esto es a partir de que el hoy sentenciado es de decirse que cuenta con elementos mínimos de culpabilidad. Atendiendo, se menciona a sus consecuencias propias de su edad y de su preparación académica, básicamente. No existe prueba alguna que nos haga presumir que el justiciable
actuó de manera agresiva hacia las víctimas, no los disminuyó en sus capacidades físicas o mentales, no los lesionó en su persona. Este se trata de un delito patrimonial. Sin embargo, algo que le perjudica es que se condujo con un dolo, ya que de acuerdo a su preparación académica, a su edad, desplegó una conducta ilícita. Esto es, a sabiendas de que el vehículo que detentaba lo realizaba de manera ilegítima, esto es porque en ningún momento demostró que contara con algún documento que le garantizara los derechos respecto de la propiedad del automotor con placa de circulación RV 05621 del estado de Oaxaca. Lo realiza de manera dolosa, ya que al momento de desplegar esta conducta se negó incluso a las órdenes que le indicó la policía municipal. Condujo este vehículo por diversas calles de esta ciudad por un lapso de 15 a 20 minutos aproximadamente. Esto con la finalidad de conservar el bien robado y seguir conduciéndose como dueño del mismo, o bien de intentar legitimar la posesión sobre el automotor. Invariablemente en este proceso, el sentenciado no requería de vastos conocimientos o de inferencias exhaustivas para advertir la naturaleza de esta conducta y el resultado que podía ocasionar, sobre todo porque se trató de la propiedad de un vehículo, mismo del que, como ya se ha mencionado, se condujo como propietario, con el ánimo franco de continuar en posesión del mismo, pues para ser titular de un derecho o de este derecho de titular de la titularidad de propiedad es fundamental que también hubiese recibido la documentación que así lo respaldara, ya que así lo establecieron en sus entrevistas de los policías municipales Arcadio Tolentino Barragán y Baruch López Carrión, quienes al indicarle al hoy sentenciado que mostrara la documentación relativa a la tenencia del vehículo, no pudo acreditarla. Por lo que, atendido este tipo de circunstancias exteriores de ejecución del delito, la acción que se le reprocha al hoy sentenciado es dolosa, porque actuó de propia voluntad y de manera deliberada, porque retuvo para sí mismo un vehículo de motor que adquirió en condiciones ilegítimas, además de estar sabedor de que no contaba con los derechos de la propiedad de dicho vehículo, mismo que no dejó de detentar porque lo retuvo por un lapso de 15 a 20 minutos, conduciéndolo como si fuera el propietario por diversas calles de esta ciudad, y que no permitió que los elementos de la policía municipal lo detuvieran, y que tuvo que acontecer una circunstancia extraordinaria, es decir, un vehículo particular le obstruyó el paso, y solo así es que los policías municipales logran darle alcance para poder realizar su aseguramiento. Además de que no intentó en ningún momento, desde que fue observado el día 25 de junio del año 2015 y a partir de las 23 horas con 35 minutos, no intentó entregar este vehículo, ni durante todo el procedimiento intentó exhibir documentación o testigos que hicieran acreditable que el vehículo era de procedencia lícita. De ahí que resulte válido sostener que se trata de un delito permanente, que se prolongó durante todo el tiempo en que el hoy sentenciado lo detentó. Ahora bien, el medio empleado para ejecutar el delito de detentación de vehículo robado fue la retención del mismo. El móvil fue el de contar con un bien ajeno
que no le corresponde como un medio de transporte en condiciones ilegítimas, porque el infractor no estuvo ajeno a las condiciones irregulares en las que estaba detentando el vehículo. Esto porque, acorde a lo expresado por los policías municipales Arcadio Tolentino Barragán y Baruch López Carrión, fueron las personas que vieron que el hoy sentenciado conducía este vehículo como si fuera el propietario, y que cuando le indicaron que se detuviera hizo caso omiso y por el contrario trató de huir, y que lo hubiese conseguido de no ser porque un vehículo particular le obstruyó el paso. Hay que tomar en consideración que el tipo penal solo requiere que la unidad corresponda a un vehículo robado y que el infractor esté consciente que mantiene sobre la unidad una posesión ilegítima. El daño causado a la víctima en este ilícito no fue grave, ya que la denuncia del robo acontece momentos antes de haber sido localizado. Y se tiene al señor David Nepomuceno Bolaños como víctima. Y que si bien es cierto el señor David Nepomuceno Bolaños es víctima del delito de robo de vehículo, la conducta sobre la cual recae es sobre el bien, sobre el mismo bien, con placas de circulación RV 056-21. Por lo tanto, es víctima también indirecta del delito de detención de vehículo robado, ya que sobre un bien que es de su patrimonio fue sobre el cual recayó la conducta. Es decir, del delito de robo se trata del mismo bien que del delito de detención de vehículo robado. Hay que tomar también en consideración, para graduar la pena, que el acusado en mención, al momento de cometer el ilícito, no corrió riesgo alguno de haber sido herido o lesionado. Esto porque, en congruencia con las circunstancias del hecho delictivo, el infractor únicamente se limitó a detentar un vehículo en condiciones ilegítimas. Otro aspecto que también agrava esta conducta fue que los hechos ocurrieron a partir de las 23:35. Esto es, por lógica elemental, esto corresponde a la nocturnidad para generar condiciones propicias para poder ocultarse. Entre los sujetos de la relación procesal no existen lazos de parentesco, de amistad o de otras relaciones sociales. También, durante el desarrollo de la audiencia y de la entrevista directa a la víctima David Nepomuceno Bolaños, así como de los testigos Karina Flores Guerrero, así como de los policías municipales Arcadio Tolentino Barragán y Baruch López Carrión, no existen motivos de enemistad o de otra índole con el hoy acusado, de acuerdo con los testimonios que fueron expresados de viva voz en la audiencia de juicio oral. Las conductas precedentes al ilícito por parte del acusado le resultan favorables porque se trata de un delincuente primario. Esta situación se desprende en atención a que no existe prueba alguna que demuestre lo contrario, por lo que le asiste el principio de presunción de inocencia. Por lo que no existe ningún dato, como condición personal tampoco, que haga suponer que el hoy acusado esté directamente relacionado con la comisión de otros hechos delictivos. Acotando lo anterior y apreciando
estas circunstancias en su conjunto, podemos concluir que el acusado estuvo en posibilidades reales, es decir, estuvo a su alcance el ajustar su conducta para pegarse a un orden social y adquirir el vehículo en condiciones de legitimidad, puesto que las condiciones en las que se encontró en posesión de un vehículo de motor robado, el cual es objeto de la detentación, el cual quedó demostrado, y por haberlo conducido por un lapso de entre 15 a 20 minutos por diversas calles de esta ciudad ante la vista de la policía municipal, hacen evidente su posesión ilegítima, situación que se evidenció cuando en la revisión policial los elementos Arcadio y Baruch pudieron verificar que este vehículo era robado, y tan solo bastaba con que el infractor hubiera acreditado la legítima posesión del vehículo. Y no intentar demostrar que el denunciante no es el dueño del vehículo, lo cual ni siquiera es un requisito para estructurar este ilícito. Es así que se arriba a esta conclusión en el grado de culpabilidad y por lo tanto se solicita en este rubro de individualización de la pena se imponga al hoy sentenciado la sanción de 6 años de prisión, que se ubica en la mínima de la fracción del artículo 375, fracción novena del Código Sustantivo Penal, ya que considerando que la individualización de la sanción e imposición de la misma es facultad exclusiva de la autoridad judicial y que la individualización deberá estar sustentada en circunstancias exteriores de ejecución del delito, por lo que tomando en consideración las peculiaridades del delincuente, así como los datos favorables y desfavorables para el acusado, es por ello que nos llevan a determinar que el hoy sentenciado tiene un grado de culpabilidad mínima. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 37, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Puebla en relación con los numerales 43 y 44 del Código Penal, se solicita una multa de 500 días de salario mínimo, que lo ubica en la mínima. Estos vigentes en la región al momento en que acontecieron los hechos, que le corresponde a 68 pesos con 28 centavos. Ya que precisamente estos hechos ocurrieron en el mes de junio del año 2015. La sanción privativa la deberá de compurgar en el establecimiento de organización social que designe la autoridad competente. Por cuanto hace la reparación del daño, toda vez que el pago de la reparación es una pena de carácter público de acuerdo al artículo 50 bis del Código Punitivo Local, de lo cual la representación social solicitará la condena, es procedente que se realice la valoración de la misma en el sentido del restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometer el ilícito o bien la restitución de la cosa. Sobre esta premisa podemos analizar el estudio de la exposición de nuestro órgano de prueba consistente en David Nepomuceno Bolaños, de quien escucharemos lo concerniente al pago de la reparación del daño para que le sea restablecido el bien
materia de la detentación, es decir, el vehículo con placas de circulación RV 05621 del estado de Oaxaca. Por lo que también, tomando en consideración que del precepto que establece el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción cuarta, que establece el derecho de la víctima ofendido al pago de la reparación del daño, y tomando en cuenta que la presente sentencia es condenatoria, lo conducente es condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño. Por cuanto hace el pago de la reparación del daño moral, y si bien es cierto en el pliego acusatorio no está acreditada, también es de mencionarse que en el caso particular no se obtuvo una prueba idónea tendiente a demostrar la existencia de este concepto, generado a consecuencia de la detentación de un vehículo de motor robado. Es decir, no se acreditó que la víctima haya sufrido daños en sus derechos de personalidad con motivo de la comisión del delito que dio origen a la presente causa. Por lo tanto, por cuanto hace este rubro, no se hace exigible al acusado el pago por este concepto. Es cuanto, señor. Bien, defensa, su oportunidad para exponer sus alegatos de apertura en la audiencia de individualización de sanciones. Gracias, juez presidente. Cabe destacar en estos alegatos de apertura de la defensa y de lo escuchado por el Ministerio Público que el hecho de que esté solicitando la imposición de la pena mínima, no es ningún favor el que le hace a mi defenso. La verdad de las cosas, y como ustedes lo podrán notar en el auto de apertura a juicio, el Ministerio Público jamás tuvo la capacidad ni ofreció medio de prueba alguno tendiente a demostrar la peligrosidad de mi defenso. Tampoco se encuentra en posibilidades de demostrar el quantum de la pena, porque no existe un criminodiagnóstico. Entonces no le hace ningún favor a mi defenso. Al contrario, se acaba de dar cuenta de lo que adoleció la falta de medios de prueba que pudieran haberse contemplado en el auto de apertura a juicio, porque durante todo el juicio escuchamos su insistencia en la pena máxima de 12 años. Entonces, no es ningún favor el que le hace a la defensa, al contrario, son omisiones propias de la gente del Ministerio Público. Tampoco podrá demostrar falta de que cuente con antecedentes penales, pues no ofreció medio de prueba en ese sentido. Por cuanto hace la reparación del daño, no ofreció como medio de prueba la pericial, que es la idónea para saber el valor de las cosas, valga la redundancia, del bien mueble. Tampoco podrá determinarse el monto de la reparación del daño del vehículo, esto porque no fue incorporado a juicio como evidencia material. La defensa no pudo tenerlo a la vista, no pudimos saber en qué estado se encuentra físicamente, de uso y de conservación. No se sabe el desgaste que haya sufrido. Tampoco se le puede asignar a la reparación del daño un valor justo al vehículo. No sabemos si se encuentra al corriente en los pagos de tenencia por uso de vehículos. No sabemos si tiene alguna multa, si ha cumplido con el pago de verificación de contaminantes. También resulta innecesario que el Ministerio Público solicite el pago de la reparación del daño, puesto que acaba de admitir que el vehículo lo tiene a su disposición. Y ustedes, señores jueces, en sentencia reconocieron que el señor David Nepomuceno Bolaños es el poseedor y propietario. Esta defensa no entiende por qué no le han devuelto el vehículo. Por tanto, no ha lugar a la reparación del daño. El vehículo ahí está. También esta defensa desea destacar que el Ministerio Público acaba de argumentar en sus alegatos de apertura
que da por reproducidos los medios de prueba que ofertó o que más bien fueron admitidos en el auto de apertura a juicio. Y eso atenta contra el principio de contradicción, violando los artículos 6 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice, en lo que interesa, acto seguido le solicitará a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate. No los puede dar por reproducidos. ¿Qué sucede con el principio de contradicción al que tiene derecho la defensa? Es todo, señoría. Gracias. Bien, habiendo escuchado los correspondientes alegatos de apertura por parte de los intervinientes en esta audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño, se ha hecho constar por parte del Tribunal de Enjuiciamiento que, de acuerdo a lo que se estableció en el auto de apertura a juicio oral que remitió el juez de control competente, se estableció que no se ofertó medio de prueba alguno por parte de los intervinientes para esta audiencia. En ese tenor, atendiendo lo que establece el numeral 14 constitucional a efecto de observar el debido proceso, señor agente del Ministerio Público, como alegato de clausura, ¿algo más que manifestar? ¿Sí me escuchó, señor agente del Ministerio Público? Un momento. Sí, señoría, muchas gracias. En vías de alegatos de clausura, es de decirse que el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo de condena en contra del ciudadano Alejandro Hernández García, considerándolo responsable más allá de toda duda razonable de haber cometido el delito de detentación de vehículo robado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 375 en su fracción novena, en relación con los numerales 11, 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado de Puebla. Ahora corresponde al Tribunal de Enjuiciamiento imponer una sanción de entre 9 y 12 años de prisión, en términos de lo que establece el artículo 21 constitucional, ya que es una actividad exclusiva de la autoridad judicial, la imposición de las penas. Esta actividad la realiza en base a las pruebas que han aportado las partes, y en este caso debe de decirse que solo la Fiscalía aportó prueba, no así la defensa. Es así que no existe elemento alguno de descargo que beneficie al hoy sentenciado. Si, por el contrario, del total del caudal probatorio que fue aportado por la parte acusatoria, el mismo sirve como base para que al término de esta audiencia se le imponga una pena que va de los 9 a los 12 años de prisión y una multa de los 500 a los 2,000 días de salario mínimo. Para llegar a esta conclusión, se deberá de considerar 3 aspectos: la gravedad del ilícito, de las cuales ya he mencionado en vía de alegato, el grado de culpabilidad, de igual forma ya lo he mencionado, y el bien jurídicamente afectado. Se consideró como mínimo porque el sentenciado vulneró derechos contra el patrimonio de las personas, violó sus derechos humanos de seguridad jurídica por el patrimonio del cual le fue privado, ya que el sentenciado pretendía continuar con la posesión ilegítima del bien, realizando maniobras para conservarlo, y lo hubiese obtenido de no ser porque fue obstruido por otro vehículo.
y es así que de esta manera se logró detener su marcha. Además, se debe tomar en consideración que cuando fue sorprendido se sustrae de la acción de la justicia durante 15 o 20 minutos. Este es un delito que es contra el patrimonio de las personas, por lo que puede reincorporarse el bien al patrimonio de las mismas y se debe de resarcir el daño patrimonial. Lo que le perjudica es la naturaleza dolosa del delito, la cual es dolosa, ya que de esta manera fue observado por los policías que detentaba un vehículo robado. Y es por ello que resulta acorde la sanción solicitada por la representación social de una pena de prisión de 6 años y una multa de 500 días de salario mínimo, que corresponden a las mínimas sanciones que establece el artículo 375 en su fracción 9ª del Código Penal para el Estado de Puebla. Es todo, gracias. Defensa, ¿algo más que manifestar como alegato? Adelante. Permítame un segundo, señor defensor. Gracias, juez presidente. Francamente, como ustedes lo habrán escuchado y la audiencia, no se entiende al Ministerio Público. En el alegato de apertura solicita que se le imponga 6 años y habla muy bien de mi defenso. Resalta características que le benefician. Después, en este alegato de clausura escuchamos que ahora solicita 9 años de prisión y concluye, solicita entre 9 y 12 años de prisión y concluye solicitando una pena de 6 años. Parece un juego, señor juez presidente, saltamos de un lado a otro. Como se hizo ver en la etapa de juicio, el agente del Ministerio Público está de pesca, ni él mismo, ni los dos agentes del Ministerio Público se ponen de acuerdo en lo que están solicitando. Por tanto, solicito se le absuelva del pago de la reparación del daño a mi defenso, toda vez que en el auto de apertura a juicio no existe medio de prueba alguno tendiente a justificar el monto de esa reparación. Y respecto a la pena de prisión que está solicitando, repito, pues entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, entre 9 y 12 años, primero 6 años, ahora 9 y 12, regresa 6 años, primero multa de 500 pesos, ahora multa de entre 500 a 2,000 días de salario. Es todo, señoría. Gracias. Señor Alejandro Hernández García, ¿desea hacer alguna manifestación respecto a la materia de esta audiencia? No, señora. Bien, habiendo escuchado los alegatos de clausura por parte de los intervinientes en esta audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño, el Tribunal de Enjuiciamiento declara cerrado el debate y en este momento se procede a hacer un breve receso a efecto de deliberar sobre la materia de esta audiencia para que se pueda pronunciar respecto a la materia de la audiencia, por lo que se solicita a los intervinientes estén atentos al llamado que realice este tribunal a efecto de proceder a emitir la resolución correspondiente, por lo que el tribunal se retira para deliberar. Solicito a los presentes ponerse de pie para que se retire el tribunal. Muchas gracias. Gracias.